Muy buenas noches. Para la red de embajadores del Swing Criollo y para el Centro de Capacitación Las Tablas, que es el ente encargado de la formación constante en el prevalecimiento y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial Swing Criollo, es un placer contar con su presencia hoy en esta charla eh, a cargo del profesor William Cuco Jiménez. Vamos a iniciar de una vez en materia porque el tiempo es oro y en esta noche lluviosa quisiéramos poder darles participación. Vamos a dividir esta charla en tres partes. La primera de ellas, donde William nos va a contar un poco cuál es el contexto actual del swing criollo a partir de su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial en el 2012. Posteriormente, él hablará sobre el desarrollo, el comportamiento del patrimonio a través del tiempo como un fenómeno social. Aquí haremos una pausa para poder abordar sus consultas y sus preguntas y que puedan interactuar un poco sobre esta primera parte de la charla. Y al finalizar, tienen que continuar con nosotros porque viene la mejor parte y es precisamente sobre la categorización del swing criollo y una justificación de por qué es necesario hacerlo como una estrategia de salvaguarda y de revitalización de este patrimonio. Finalizaremos también con más consultas y preguntas de parte de ustedes. Desde ya les doy las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y también por la retroalimentación y por la participación activa que tengan en nuestras redes sociales, la página de Centro Capacitación, Las Tablas y nuestra página hermana de Embajadores del Swing Criollo. Vamos entonces a pasar a la presentación de nuestro invitado de hoy, nuestro charlista. William, pues ya ha sido conocido por ustedes en varias de las participaciones y los dos webinars que hemos tenido anteriormente. Este espacio pues lo va a liderar él hoy. William es profesor de baile, de swing y de bolero criollo, es director de la Corporación Artística Chocolate, es gestor cultural de manifestaciones culturales y ha desarrollado dos investigaciones relacionadas con el swing y el bolero criollo, en donde explica la relación de la música y el baile y la utilización de las cuentas musicales en el montaje coreográfico, además de que también ha creado su propia técnica de metodología de enseñanza. Dentro de su formación profesional, cuenta con una especialización en marketing cultural de la Universidad Europea Miguel Cervantes en Madrid, un posgrado de gestión del patrimonio cultural inmaterial de la Universidad de Córdoba en Argentina, un posgrado cultural inmaterial en la Universidad de Córdoba, Argentina también, y se lo repetí, un posgrado en políticas culturales y de base comunitaria, otorgado por la Facultad Latinoamericana Social Flaxo. Pues ha sido ha tenido múltiples ocupaciones, ha hecho múltiples giras con su grupo artístico también y actualmente es el director general de la red de embajadores del swing criollo. Creo que no se me queda nada por ahí, ¿verdad? Will, sin más, entonces vamos a darle la palabra a Will para que podamos aprovechar mucho el tiempo de esta noche, que yo sé que se nos va a hacer cortito porque es un tema bastante enriquecedor y de mucha importancia para el patrimonio cultural swing criollo. Adelante. Muchísimas gracias, Nanda, por esa presentación y muchísimas gracias a todos los que se encuentran en este momento viéndonos desde el Centro de Capacitación Las Tablas. Este es un tema interesante desde múltiples perspectivas, principalmente partiendo desde del contexto actual, en donde hemos visto cómo desde un tiempo para acá se han venido discutiendo y analizando sobre los diferentes contextos que pueden presentarse en la discusión de cómo funciona el patrimonio cultural inmaterial, en este caso el swing criollo y el bolero criollo, que aunque no esté declarado como patrimonio a nivel estatal, forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, a raíz de este tipo de espacios de análisis en donde se divide un poco el sector desde lo que es o no es, o qué funciona o qué no funciona dentro de las puestas
del disfrute del swing criollo como parte del patrimonio, es que nace esta presentación. Les voy a compartir pantalla para poder ver un poco sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. La categorización del swing y el bolero criollo como una estrategia de salvaguarda y revitalización viene sumado precisamente a la contextualización de lo que estábamos hablando anteriormente. Para poder entrar entonces en materia con respecto a esto, vamos primero a contextualizar lo que nosotros podemos entender como resultado de este proceso. Primeramente, hablamos de que el 2012 fue un año clave dentro del desarrollo y dentro de la revitalización y fortalecimiento del swing criollo, precisamente a partir de la declaratoria de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura y del Gobierno de la República, en donde a partir de esta declaratoria surgen un montón de movimientos dentro del colectivo del swing que van a permitir desarrollar, entre otras cosas, nuevas capacidades. Aparecen nuevos actores, aparecen nuevas agrupaciones, nuevos DJs, nuevos colectivos que se identifican con el swing y empiezan a moverse en torno al patrimonio. También empieza una mayor conciencia colectiva del patrimonio e identificación de nuevos espacios de disfrute. Esto es importante porque entonces el gremio del swing empieza a ser un poco más consciente de lo que tiene entre manos y se empiezan a desarrollar una serie de reconocimientos, no solamente desde la parte del disfrute del baile como tal, sino también dentro de sus símbolos, dentro de sus elementos, dentro de todos aquellos componentes que tienen que ver con el patrimonio, incluyendo los salones de baile, en donde de un tiempo para acá se han visto reducidos, eso limitando más el disfrute del patrimonio. Se da la identificación de nuevos espacios también en donde se proyecta este patrimonio, en donde vienen y entran en última instancia los espacios de competencia, que son los últimos en aparecer y en donde últimamente ha surgido una discusión importante. También aparece una valoración de la necesidad del reconocimiento e identificación de elementos históricos. Empieza a aparecer la necesidad de dónde viene el swing, cómo se origina, cuáles son sus exponentes principales. Necesitamos reconocernos como colectivo dentro de un contexto histórico. Entonces, se empieza esa necesidad de volverse o de volverse hacia los principios del swing para empezar a partir de ahí intentar documentar todos los procesos de desarrollo histórico que ha venido pasando con respecto al swing hasta la actualidad y con respecto al bolero hasta la actualidad. La identificación de actores, la identificación de espacios de disfrute, la identificación de elementos que permiten también la creación de una identidad colectiva. También se da el fortalecimiento de la identidad, porque a partir entonces de ese reconocimiento, de esa valoración de elementos que componen al swing criollo, permite también que el mismo colectivo se fortalezca a nivel del sentido, de que formo parte de una comunidad que comparten los mismos ideales y los mismos elementos a la hora de poner en práctica el swing, llámese en un salón de baile, llámese en un espacio escénico, llámese en competencia o en cualquier otro espacio en donde tenga que ver la recreación del swing criollo y del bolero criollo como parte de la identidad costarricense. Y también se abren espacios de discusión y análisis a partir de esto para poder entonces entender qué es, qué no es. Empiezan a salir diferentes discusiones con respecto a este sentido, en donde aparecen posturas desde perspectivas más conservadoras y aparecen otras posturas más progresistas que empiezan a tener esos choques o debates con respecto a lo que funciona o no funciona como swing dentro de este tipo de espacios. A partir de entonces de esta contextualización en donde empezamos a notar un repunte en la actividad del swing y del bolero criollo dentro de los aspectos culturales de gestión
dentro de los aspectos culturales de promoción y principalmente los procesos de difusión como parte de la enseñanza, ¿verdad? Por medio de las academias, por medio de profesores independientes, por medio de las mismas agrupaciones que se presentan dentro de diferentes escenarios, proyectando el swing, llámese a nivel nacional o internacional, es que entra entonces la discusión de qué funciona y qué no funciona a partir del derecho que yo tengo como miembro del colectivo para poder mostrar el swing y el bolero criollo. Para entrar a este apartado, sí me gustaría antes poner en perspectiva el asunto del patrimonio cultural inmaterial y el asunto también del patrimonio vivo, ¿verdad? Patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo, que viene siendo lo mismo. Primeramente, tenemos que entender que el patrimonio cultural inmaterial es el resultado de un proceso histórico. Eso quiere decir que está compuesto por formas, por expresiones, por modelos de comportamiento, actividades, conocimientos, valores que cambian permanentemente y que evolucionan junto con su entorno social. También tenemos que entender de que el patrimonio cultural inmaterial denota identidad y alteridad. ¿Por qué? Bueno, porque forma parte de un colectivo, forma parte de un código social de una comunidad y por lo tanto esa representación de identidad va a diferenciar a ese colectivo de los demás, ¿verdad? También tenemos que entender de que el patrimonio cultural es tradicional, contemporáneo y viviente. ¿Por qué? Bueno, es tradicional a partir del momento en que puede ser transmitido de generación en generación, lo que significa, esto significa también de que lo tradicional no es algo inmutable, no es algo que no va a cambiar, sino todo lo contrario, es un proceso que va transformándose constantemente, como lo hablamos al inicio, por medio de un proceso histórico que va ligado al contexto en el que se desarrolla. Entonces, a partir de aquí entendemos de que en el caso del swing y el bolero criollo, la esencia de este patrimonio cultural no significa que no va a cambiar, sino, vamos a ver, partiendo del hecho de la vieja guardia que viene evolucionando esta forma de baile hasta lo que llegamos a la nueva guardia y lo que estamos en este momento. Eso quiere decir que ese fenómeno de transición a través del tiempo evoluciona con el entorno social y va ligado a ese entorno y a los elementos que componen ese entorno. Es integrador porque las expresiones pueden ser parecidas, aunque se manifiesten en distintos espacios y desde distintos elementos de transmisión. Estamos hablando de que en este momento podemos transmitirlo desde diferentes espacios. Ejemplo, a partir de esta condición de pandemia en la que nos encontramos, uno de los vehículos que permite la transmisión de conocimiento de generación en generación ha sido la tecnología de la información. Entonces, integra desde la perspectiva, desde diferentes elementos o desde diferentes vehículos en donde se puede transmitir el conocimiento, permite que las personas formen partes y aglutinen y compongan esa comunidad a partir de esa transmisión de conocimientos de generación en generación, ¿verdad? También porque supone una identidad compartida. Al estar dentro de una comunidad, al pertenecer a un colectivo, compartimos una misma identidad o un mismo sentido con respecto a el patrimonio cultural, partiendo del hecho de que la misma comunidad es heterogénea, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas de convivir, diferentes formas de relacionarnos con el entorno, diferentes particularidades y que a partir de esas particularidades tenemos un mismo sentir hacia un patrimonio cultural que no necesariamente lo disfrutamos desde los mismos espacios, ¿verdad? Porque existen elementos que nos van a delimitar en el sentido de que yo prefiero tal o X cosa y que a partir de ahí yo redirecciono el disfrute eh, del patrimonio, del patrimonio cultural. Eso permite también establecer vínculos, ¿verdad? A partir de esa identidad que nos compone como colectivo, nos va a permitir también establecer vínculos entre lo pasado
y lo que vendrá a partir de lo que estamos haciendo ahora. Eso significa de que lo que se desarrolló en el pasado, que viene transformándose a través del tiempo por medio del contexto social hasta el presente, nos va a permitir tener una visión o tener un panorama un poco más claro de lo que podamos ver en el futuro, que también significa de que a través del tiempo, a partir de ahora, vamos a ir viendo cómo el patrimonio va a ir transformándose de acuerdo a esas condiciones sociales que vamos a ir presentando conforme vaya pasando eh, el tiempo, ¿verdad? También vemos de que el patrimonio vivo o el patrimonio cultural inmaterial es un elemento representativo, pues florece en las comunidades y depende de ellas. Eso significa de que el patrimonio representa una comunidad específica y que el patrimonio necesita de esa comunidad para que continúe vivo, para que se continúe proyectando de generación en generación y que a partir de ahí esa comunidad se amplíe de acuerdo a esa transmisión de conocimientos. Por eso es que significa que es representativo y que florece en las comunidades, porque es a partir de estas en donde el patrimonio continúa. Y a partir de ahí entonces decimos de que es basado en la comunidad, ¿verdad? Pues es reconocido por la comunidad, por grupos, por individuos que lo crean, lo mantienen y lo transmiten. Que esta parte también es importante y esto nos trae dentro de un proceso de debate, que es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? En donde empezamos a ver cómo desde diferentes perspectivas el patrimonio viene a disfrutarse de diferentes maneras. ¿Y por qué un proceso de debate? Bueno, porque aquí entramos a una situación un poco más sensible, ¿verdad? Sobre las posturas que hablábamos anteriormente, en donde empezábamos a analizar sobre debates que pueden surgir con respecto a la tradición versus lo contemporáneo, ¿verdad? Que aquí quiero también mencionar algo que leí en un libro del señor Néstor García Canclini, ¿verdad? Que se llama Culturas Híbridas, es un libro súper interesante, en donde dice que el desarrollo moderno no suprime las culturas populares tradicionales. Lo que significa es que no necesariamente la modernidad viene a aplastar lo tradicional, ¿verdad? Pues estamos entendidos de que a nivel de patrimonio, este patrimonio vivo va a ir evolucionando con el tiempo y que es necesaria la modernización, puesto que los nuevos portadores, las nuevas personas que están asumiendo este patrimonio como propio, como de identidad, como parte de su identidad y que se involucran dentro de esta comunidad, están ligados a un proceso contextual actual y que no podemos entonces nosotros tratar de decir de que hace 40, 30, 20, 50 años vaya a funcionar lo mismo que está funcionando en este momento, porque estamos en contextos completamente diferentes, en donde las posibilidades de disfrute se ampliaron y en donde las posibilidades de poder proyectar desde diferentes vehículos también se amplió con el uso de las tecnologías y con el uso de diferentes herramientas que antes no había. Entonces, este primer debate es súper interesante porque si bien el patrimonio cultural inmaterial se le asocia o relaciona siempre con lo tradicional, no podemos negar ni sacar del esquema al mundo contemporáneo y por tanto también está atravesado por otras condiciones como las condiciones socioeconómicas, las condiciones políticas, las condiciones culturales a nivel local, nacional y a nivel global que en este momento se estén viviendo. Otro de los debates súper importantes que vienen a raíz de esto es precisamente el esencialismo versus la transformación permanente, que aquí es donde muchas veces queremos traer a colación, por ejemplo, de que el swing tiene una esencia y que esa esencia no puede cambiar y que tenemos que tratar de mantenerla, porque si no, lo que se está haciendo no es swing y no es bolero, ¿verdad? Teniendo en cuenta esta perspectiva en donde el patrimonio va avanzando y transformándose con lo social, con todo el entorno social y todas las condiciones que hablamos anteriormente a nivel sociocultural, político, social,
y demás, tenemos que tener en cuenta que esta inmersión del patrimonio que es un patrimonio vivo dentro del mundo contemporáneo y globalizado, está sometido precisamente a ese proceso de transformación. Por lo que el patrimonio cultural no tiene una esencia que sea inmutable. Más bien por el contrario, ¿verdad? Tenemos que entender de que la esencia del patrimonio cultural es algo que es dinámico y que está sujeto a cambios, está sujeto a resignificaciones, está sujeto a reinvenciones y que está relacionado con las necesidades del contexto histórico. Y que a partir de aquí también entran como actores principales los nuevos individuos que forman parte del colectivo de el swing y del bolero, que tienen dentro de su contexto actual una serie de elementos que pueden aprovechar para el disfrute de el patrimonio, y que no significa de que ese disfrute vaya a sacrificar de alguna manera la esencia del swing. Tenemos, por ejemplo, y quiero traer a colación, por ejemplo, este ejemplo del tango, ¿verdad? En donde, por ejemplo, el tango existen categorías como el canyengue, que es algo más sensual, más provocador, ¿verdad? También tenemos el foxtrot, que es algo más acrobático, más de competición, que tiene figuras un poco más estéticas, que tiene piruetas. Y está también el de salón, que son el que se ve tradicionalmente en las milongas, ¿verdad? Que es algo más de piso, es más deslizado, es algo más caminado. Vean que desde los diferentes escenarios de en donde se disfruta el tango, este, este tango mantiene la esencia, y todo es tango, desde todas sus categorías y todas sus perspectivas, todo es tango, ¿verdad? Eh, la salsa caleña, por ejemplo, entró en un proceso de categorización que vino ligada precisamente a la competencia, en donde empiezan a aparecer una serie de categorías que van ligadas a esa competición, que vienen a abrir un abanico de posibilidades de cómo el patrimonio se disfruta desde diferentes escenarios, no necesariamente el escenario competitivo, puesto que se abre la palestra a un montón de espacios, y que no significa de que esa proyección que se está haciendo con las nuevas generaciones hacia diferentes escenarios, en donde permite una revivenciación de el disfrute del el patrimonio cultural, vaya a sacrificar la esencia, ¿verdad? Y aquí es donde entra un aspecto importante, y es algo que siempre ha traído discusión dentro del colectivo, y es precisamente qué es y qué no es swing criollo, qué es y qué no es bolero criollo, entrando desde la perspectiva de lo que se da en los salones de baile, en los escenarios, en la competencia y dentro de diferentes espacios, ¿verdad? A partir de aquí, por ejemplo, vamos a poner ciertos elementos que han salido o se han puesto sobre la mesa para discusión. Un caso interesante, que lo hemos hablado en muchísimos espacios, es, por ejemplo, el espacio de las cargadas, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las cargadas? O cómo funciona la utilización de otros elementos del baile dentro del bolero o dentro del swing criollo. Eh, Aquí tenemos entonces que entender una cosa importante, y es que dentro del proceso como ya lo hablamos anteriormente, dentro del proceso de evolución y transformación de el swing y el bolero criollo, tenemos que entender de que esos nuevos elementos que están apareciendo, esos elementos van a formar parte o no del acervo de material que tiene el swing y el bolero en este momento, pero no depende de mí, no depende de una persona, ni depende de el que lo está haciendo en ese momento, sino que depende del colectivo. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos entonces desde la parte creativa del desarrollo del baile de la vieja guardia, o de la guardia dorada, como lo llamamos dentro de la red de embajadores, si la guardia dorada tuvo un momento creativo en donde desarrolló esos elementos de movimiento para poder lograr crear el swing y el bolero criollo, notamos también de que cada uno de esos actores que formaron parte de esa construcción
tiene una forma de disfrutar el patrimonio de manera diferente. Cada uno tiene un estilo particular, cada uno desarrolla movimientos y aspectos del baile que lo identifican y que lo diferencian de otros miembros de la Guardia Dorada, y que a pesar de eso, todos son, eh, todos son portadores, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque vamos a ver, si nosotros notamos que a partir del 2000, que es donde empieza la nueva guardia muy fuertemente, empieza a desarrollarse una serie de elementos que van a permitir también la construcción de esa nueva guardia con otras herramientas o otros pasos o otros movimientos que no forman parte de la Guardia Dorada, y que tampoco vamos a ver a una nueva guardia utilizando elementos de muchos pasos que tiene la Guardia Dorada, ¿verdad? Entramos también en un asunto particular porque a principios del 2000, cuando la nueva guardia inicia su posicionamiento dentro del colectivo, vamos a notar que vamos a notar que se crean una serie de nuevo material, se crea nuevo material que va a permitir precisamente la construcción de esa nueva guardia, y que ese nuevo material más adelante permitió también la estandarización de la nueva guardia, en donde si uno ve, toda la nueva guardia maneja una base en común, maneja giros en común, maneja formas de desarrollar los colochos y de desarrollar los juegos de brazos muy parecida, y que entonces esa nueva guardia marcó la estandarización de los movimientos. Entonces, ¿qué pasó con ese material que inició en el 2000 y que hasta la fecha se mantiene? Bueno, fue validado por el colectivo. El colectivo lo asumió como parte de su patrimonio, como parte del swing, como parte del bolero, lo continuó desarrollando, y a partir de ahí formó parte de ya el acervo del material que en este momento se entiende como material de la nueva guardia, ¿verdad? Entonces, este ejemplo lo quise traer porque no es una persona, no es un gestor, no es un profesor, no es un bailarín el que decide como un juzgador, como un inquisidor, qué es o qué no es parte del swing y del bolero criollo. Es el mismo colectivo el que valida esos elementos, esos nuevos elementos. Puede que yo, por ejemplo, traiga las cargadas, ¿verdad? Que yo meta una cargada en swing y que esa cargada yo la empiece a desarrollar dentro de los espacios, pero que quede ahí, ¿verdad? Resulta que la comunidad del swing no la validó, no la copió, no la replicó, y simplemente se pierde en el tiempo y no forma parte del acervo que tiene o del material que tiene el swing criollo. Igualmente pasa con los juegos de brazos, igualmente pasará con los juegos de pies, igualmente pasará con los colochos. Es solamente el colectivo el que valida, y lo valida no desde una forma consciente. Eso se va realizando por medio de un proceso que va durante el tiempo, y que solamente el tiempo dirá si se asumió o no se asumió, que formó parte también de ese proceso que vivió la Guardia Dorada con esos elementos que tuvo a nivel de estilo y forma de baile, y que algunos fueron asumidos por la nueva guardia y otros no fueron asumidos por la nueva guardia y simplemente quedaron dentro de el acervo de Guardia Dorada y que se encuentran solamente con la Guardia Dorada. A partir de ahí, entonces, vemos qué elementos pasaron el filtro, por decirlo de alguna manera, y qué elementos se quedaron dentro de eso. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que entender de que nosotros no podemos decir qué es y qué no es swing, porque tenemos sobre el patrimonio cultural el derecho al disfrute del mismo como parte de la comunidad que proyecta este, este patrimonio. Tenemos entonces también que entender que los procesos
de transformación que va pasando con el tiempo, el patrimonio cultural inmaterial, van ligados precisamente a qué se acepta y qué no se acepta a nivel de colectivo dentro de esos procesos que, que se van desarrollando conforme el tiempo y que, como les digo, la validación de la comunidad va a ser la que decida si elementos entran o no entran dentro de el patrimonio cultural como tal. Y aquí también tenemos que poner en perspectiva el asunto, el asunto o el aspecto que menciona la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, en donde el patrimonio cultural se manifiesta en particular dentro de diferentes ámbitos y dentro de esos ámbitos está las artes del espectáculo y los usos sociales. Entonces, aquí podemos ver que parte del patrimonio no es solamente lo que se desarrolla dentro de un salón de baile, sino que también entra la forma en la que se interpreta y se proyecta este patrimonio por medio de las artes del espectáculo, por medio del escenario o por medio de las diferentes expresiones o transmisiones de conocimiento. Esto nos lleva entonces a entender que nosotros, como miembros del colectivo del swing y del bolero criollo, tenemos que ser tolerantes y conscientes y a la vez respetuosos, porque es parte del proceso integrador que tiene el patrimonio, de tener que respetar las diferentes formas en las que se disfruta el mismo, pero eso sí, partiendo del hecho de que por ser el swing criollo un baile, ¿verdad? Y el bolero criollo también presentan ciertos elementos de cualidad que tienen que mantenerse para que realmente la persona que realice esa proyección o que vaya a un salón a bailar swing y bolero criollo se diga que baila swing y bolero criollo, ¿verdad? Entonces estamos entendidos de que nosotros no somos los que decidimos qué es y qué no es swing o qué es y qué no es bolero. Eso lo realiza el colectivo por medio de una validación que va a través del tiempo. Más sí, nosotros estamos entendidos de que la cualidad del swing y del bolero criollo tiene que estar presente para que el patrimonio se vea proyectado dentro de los diferentes espacios en donde se vaya a desarrollar. Aquí termino entonces la primera parte. Ok, excelente, Will. Muchísimas gracias. Vamos a tratar entonces de abordar con algunas preguntas que básicamente lo que queremos es un poquito como ampliar esta primera parte y hacer un poquito de interacción también. Dentro de todo lo que has explicado y has contextualizado, es un buen momento para empezar a hablar de este tema, poniendo de lado, eso sí, ¿verdad? El momento de crisis del país no es, digamos, pues sí nos afecta, pero realmente no es lo que estamos discutiendo hoy en esta charla. Pero básicamente es para la comunidad del swing y del bolero criollo, es un momento oportuno poner el tema sobre la mesa. Existen em, las alianzas necesarias, la comunidad en sí está enterada de qué significa la categorización, o este es uno de los primeros esfuerzos, digamos, precisamente como para informar y que no satanicemos el término de categorización y por ende nos dé miedo dar ese paso hacia adelante. Sí, bueno, el contexto evidentemente no es el ideal, puesto que nos estamos limitados a nivel de cómo nosotros disfrutamos el patrimonio a nivel orgánico, ¿verdad? A nivel tradicional en los salones de baile, en escenarios y demás, pero este es un primer esfuerzo para traer a la mesa que es necesaria la categorización desde el punto de vista y que más adelante lo vamos a conversar, desde el punto de vista de que para nosotros tenemos que entender de qué manera se disfruta en este momento el patrimonio, que no se disfruta igual que hace 40 años y que existen diferentes elementos que permiten ampliar la forma de disfrutarlo y que tenemos que empezar a contextualizarnos dentro de ese proceso y a entender también de que la categorización
nos va a permitir avanzar un escalón más dentro de los procesos de salvaguarda y revitalización que queremos hacer con el swing. No solamente pensando en una proyección que se vaya a mantener a nivel nacional, sino también pensándola como una manifestación que pueda ser internacionalizada y que, bueno, la internacionalización también tiene sus riesgos con respecto a la forma de manifestar el patrimonio, que eso es un tema que podríamos abordar luego, pero que son oportunidades que se pueden presentar, ¿verdad? Y que a partir de esas oportunidades no significa de que yo, al tener solamente presente de que el swing criollo es de los salones de baile, que fue donde se originó, es cierto, ahí fue donde se originó, pero no podemos dejar de lado también de que existen otros espacios en donde se puede proyectar el swing criollo y recalco proyectar porque es una proyección que más adelante lo vamos a ver, y que no solamente entonces se limita el swing criollo a verlo en un salón de baile, sino que también podemos verlo en escenario, podemos verlo en competencias y que ahí entran diferentes actores que están interesados dentro de estos espacios y que también forman parte de la comunidad y tienen ese derecho de disfrutar del swing criollo dentro de estos escenarios. Excelente. Tal vez para hacer un uso eficiente del tiempo y porque hay en realidad casi todas las preguntas deberían ser contestadas después de hablar de este tema de la categorización. Tal vez si quieres continuar, ya que tenemos la presentación desplegada en la pantalla y poder dar el cierre del tema completo y luego ya abordar todas las consultas que, como te dije, van más orientadas a la parte de categorización. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entramos entonces a la parte de categorización, ¿verdad? En donde no es, el término, vamos a ver, el término de categorizar no significa que vamos a desmembrar el swing, ¿verdad? O que lo vamos a dividir desde la forma más negativa, en el sentido de que vamos a crear división en el colectivo, sino más bien lo contrario. Lo que busca la categorización es permitir que todos los que forman parte del colectivo tengan la posibilidad de disfrutar del swing y del bolero criollo dentro de una conciencia de tolerancia y de respeto hacia el disfrute de ese derecho cultural que todas y todos tenemos dentro de estos espacios. Entonces, la categorización es una propuesta de lo que podemos hacer para poder nosotros, a nivel de estrategia, revitalizar y fortalecer y salvaguardar el swing y el bolero criollo. ¿Por qué salvaguardar? Bueno, vamos primero a mencionar un poco lo que significa el salvaguardar, ¿verdad? Bueno, la salvaguardia precisamente son aquellas medidas que vienen a garantizar la viabilidad a largo plazo del patrimonio cultural inmaterial dentro de las comunidades y los grupos. Y esto comprende también la identificación de documentos, la investigación, la preservación, la protección, la promoción, la valorización, y yo agregaría también ahí la dignificación por parte de los portadores, ¿verdad? Y esto se hace mediante la enseñanza, llámese formal o no formal, y la revitalización de este patrimonio desde sus distintos aspectos y desde sus distintos espacios, ¿verdad? Entonces, la revitalización también va ligada a esto porque va a permitir que muchos actores que están viendo limitado su disfrute por medio de comentarios que llegan hasta cierto punto a discriminar a aquellas personas que intentan desde diferentes espacios disfrutar del swing y del bolero porque para ellos no es algo viable, y que ellos llaman a que sean cuidadosos, a que estemos al tanto de que lo que se está haciendo es swing realmente o no. Esta categorización va a venir a delimitar esos criterios, pero también va a venir a integrar otros elementos que van a fortalecer ese disfrute. Entonces,
la revitalización y la salvaguarda como estrategia, que lo vamos a ver más adelante, va a funcionar por medio de la categorización, entendiendo esto como un elemento integrador que va a permitir el disfrute del patrimonio desde sus diferentes escenarios sin sacrificar lo que realmente a nosotros nos interesa, que es precisamente aquellos conocimientos que forman parte del swing y que tienen que pasar de generación en generación, y que una cosa no viene a sustituir a la otra, sino que son complementarios. A partir de aquí entonces vamos a entrar a la categorización. Entramos aquí en este proceso mencionando la vieja guardia, porque para nosotros la vieja guardia, o en esta propuesta, la vieja guardia viene a ser una categoría completamente independiente, precisamente por la forma en la que se disfruta o la forma en la que se desarrolla. Estamos hablando de que este colectivo o este subcolectivo dentro del colectivo del swing y del bolero criollo es particularmente interesante porque ellos no presentan un estilo definido de bailar, sino que cada uno de los bailarines, desde su parte creativa, tiene una forma propia de interpretar y tiene sus propios movimientos. Este estilo o esta categoría va ligada a bailarines que tienen más de 40, 45 años, y por eso considero que esta categoría debe quedarse intacta y más bien buscar la manera de preservar y documentar su forma de bailar para poder tener un registro de lo que se vivía dentro de esta vieja guardia o dentro de esta guardia dorada. Entonces tenemos una categoría que es la categoría de guardia dorada y que particularmente está delimitada por edades y que nosotros no podemos ingresar nunca a esa categoría porque no formamos parte, como les digo, de ese contexto que vivieron ellos a la hora de poder interpretar el swing dentro de sus espacios. Luego tenemos a lo tradicional, que aquí, bueno, ahí dice swing desarrollado por la nueva guardia, pero vamos a ampliarlo a bolero criollo. Entonces sería el swing y el bolero criollo desarrollado por la nueva guardia, y que está ligado a un proceso de estandarización de movimientos que permitieron la potencialización de la enseñanza desde diferentes espacios, ¿verdad? Entonces se identifica que desde la interpretación y el disfrute social, los elementos, por ejemplo, ligados al espectáculo, a la puesta en escénica, a las técnicas más estéticas, al diseño coreográfico y a otras cosas, no están dentro de este contexto. Es algo más orgánico, es algo más creativo, algo más recreativo, es poco riguroso porque viene dentro de el disfrute social, es lo que normalmente nosotros vamos a ver en los salones de baile como un baile social, ¿verdad? En donde no está ligado a la parte estética del arte y del escenario. Entonces, esa es la categoría tradicional. Y esa categoría, que está también los seguimientos que se dan en los salones de baile, forman parte también de esta categoría. Esa es una de las categorías que nosotros tenemos que buscar cómo salvaguardar, incluida la de la vieja guardia, ¿verdad? Estas dos categorías son súper importantes porque son las que alimentan realmente al acervo del swing, es donde se realizan los procesos creativos, en donde se inventan las nuevas formas, los nuevos movimientos y las nuevas estructuras, y es donde se vive realmente al swing y al bolero criollo dentro de el espacio social o su espacio orgánico, dentro de los salones de baile, que es donde originalmente se desarrolla desde un inicio al swing y al bolero criollo. Entonces, creo que estos dos espacios, estas dos categorías, perdón, son súper importantes y tenemos que tenerlas dentro de esas estrategias de salvaguarda que van a permitir delimitar qué es lo que nosotros queremos que se mantenga durante el tiempo a nivel de cualidad, a nivel de estructuras, porque es en estos espacios donde se hace la validación del material ligado al swing y al bolero criollo, y es a partir de aquí en donde tenemos que empezar a repensar nosotros de qué manera podemos salvaguardar estos espacios.
Em, Seguimos entonces con el cardio swing, que el cardio swing es un elemento realmente nuevo y que lo vamos a poner en una categoría completamente aparte porque se disfruta de una manera completamente aparte y es precisamente el enfoque aeróbico, el enfoque ligado al ejercicio, en donde se utilizan elementos del swing para poder ejercitar por medio de una clase muy similar a un seguimiento, pero que tiene un objetivo más cardiovascular, un objetivo más de ejercicio. Entramos en esta otra categoría, que es la categoría de escenario, en donde se ve desde una representación escénica de lo que se puede vivir en un salón de baile, tomando en cuenta de que el patrimonio cultural se desarrolla en los salones de baile y que para las agrupaciones, para aquellos colectivos que presentan en un escenario al swing y al bolero criollo, nunca van a poder llevar el swing y el bolero criollo que se ve en un salón a un escenario. Por ende, todo lo que se presente en un escenario viene a ser una proyección escénica o una representación escénica del patrimonio. Y esto es importante tenerlo claro porque en el momento que se presente ante un escenario una muestra de swing y de bolero criollo, tenemos que decirlo de esa manera, ¿verdad? De que eso es una representación escénica. Eh, A partir de aquí entonces, las condiciones y requerimientos de una puesta en escena son muy diferentes a los que se manejan en un salón de baile. Ahí tenemos que ver un asunto de escenografía, un asunto de iluminación, un asunto de figuras coreográficas, de entradas, salidas, de coordinación de los bailarines, que todos vayan iguales, que todos estén realizando la técnica de la misma forma. Se manejan tiempos musicales a nivel de coreografía, puesto que van pegados a una canción, etcétera, 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 que esto no se vive en un salón de baile. Entonces, cuando hablamos de swing de escenario o bolero de escenario, viene precisamente a caer en esta representación escénica con estas connotaciones. Que hay subcategorías que también vienen ligadas a esta categoría grande que tiene que ver con la competencia, la parte coreográfica y la parte de espectáculo. Que ahí abajo viene la subcategoría ligada al escenario, que es la parte de competencia. Y competencia viene ligado también a una rúbrica o a un reglamento definido que tiene parámetros de evaluación que delimitan la producción creativa del montaje coreográfico. Además, permite también la muestra de una proyección grupal, una proyección individual, en pareja, en dúo, en trío, en cualquier otra de estas condiciones. Y presenta también dentro de la competencia, dependiendo de la competencia que se esté realizando, apartados o elementos distintivos de competencia que son, por ejemplo, la parte de cabaret con asunto de las cargadas, el trabajo de piso, el trabajo de same gender, que ahora está muy de moda con la parte de el trabajo de baile con personas del mismo sexo, los solos, que es un trabajo individual, el freestyle, que es un trabajo más libre, que es una proyección muy cercana a lo que se vive en un salón de baile, y la improvisación, en donde de forma aleatoria una persona puede, ya sea en solos, en grupo o en pareja, trabajar una canción desde su propio material o desde sus propios elementos. A partir entonces de aquí viene la otra categoría que tiene que ver con la parte coreográfica, que la parte coreográfica es muy similar a la de competencia, pero tiene una mayor libertad de producción y de creatividad porque no está limitada por una rúbrica o un alineamiento evaluativo. Esa libertad de producción siempre siempre va a ir ligada al mantenimiento de parámetros básicos de coordinación, de cualidad, de manejo de tiempos, de expresión, de diseño coreográfico y demás, pero no necesariamente se trabaja desde una proyección escénica competitiva, sino que puede ser más algo de proyección cultural, de proyección artística y que no necesariamente cumpla con condiciones de competencia, pero sí de una proyección escénica. Y la parte de
Y la parte del espectáculo, que va ligada también al montaje coreográfico o escénico, pero no necesariamente ese trabajo coreográfico y ese trabajo escénico va a ir enfocado a una coreografía específica, sino que va a permitir la presentación de temáticas que van a tener la libertad de elegir si se trabaja sobre un tema específico, sobre un show específico o sobre un tema ligado a diferentes contextos históricos, ¿verdad? Que van ligados también a la preservación de la cualidad de movimiento, eso sí es importante, ¿verdad? Significa que lo que se está proyectando y que se dice que es swing y bolero tenga esa cualidad o característica de la forma de bailar swing y bolero, y que se puede disfrutar también dentro de los diferentes espacios que entran dentro de la parte competitiva o dentro de la parte de escenario que se mencionaron anteriormente, pero como les digo, va ligada a una parte más de espectáculo. Tienen vestuarios específicos, va ligado a una línea escénica de show, de espectáculo específico o a una temática específica. Aquí también existe una subcategoría que es la categoría de fusión, en donde, bueno, vimos en el segundo encuentro nacional de swing a Paola, que es una de las primeras, o la primera más bien, que está incursionando en esta categoría desde el urbano, ¿verdad? En donde la fusión básicamente es la combinación de ritmos o estilos de baile de otras áreas de la danza con el swing y el bolero para poder crear nuevas formas de interpretación. Ojo acá, que son nuevas formas de interpretación, partiendo del hecho de que está dentro de la categoría de espectáculo y por ende dentro de la categoría de escenario, por lo que es una proyección escénica. Se maneja solamente para proyección escénica, esa categoría de fusión. Entonces, aquí vemos que hay 4 categorías principales, 2 de ellas están ligadas principalmente a la parte de la salvaguardia y las demás a la parte de revitalización. La parte de salvaguarda, estábamos hablando de las primeras 2, en donde veíamos a la vieja guardia y al swing y al bolero tradicional, que forman parte de los inicios de la nueva guardia dentro de su desarrollo social en los salones de baile. Y tenemos también la parte de escenario, tenemos también la parte de escenario, que serían estas 2, de cardio swing y de escenario, que vienen a enriquecer la parte de revitalización porque amplía los espacios de disfrute por medio de competencias, por medio de espectáculos, por medio de coreografías y por medio de cardio swing, que es un espacio nuevo en donde se está abordando el swing desde la parte más aeróbica. Entonces, ¿por qué es importante? Y ahora vamos a ver principalmente este apartado de por qué es importante la parte de salvaguardia y revitalización. Bueno, primero, porque a partir de la identificación de estas categorías en las que se puede disfrutar el swing y el bolero criollo, vamos a tener más claro qué panorama o qué escenarios son los que tenemos que coordinar para poder realizar estrategias enfocadas a la salvaguarda, principalmente de las primeras 2 categorías de vieja guardia y nueva guardia en la parte de swing y bolero tradicional, en donde por medio de esas estrategias y de en donde por medio de esas Gil, estrategias, sí, perdona, es que se te fue un poquito el audio, tal vez si puedes devolverte unas 2 oraciones antes, porque sí quedó como un espacio de unos 10 segundos donde no te escuchamos. ok, perfecto, gracias. No estaba hablando de que a partir de la identificación de estos diferentes espacios o de categorías en donde se disfruta el swing, nosotros podemos entonces direccionar esfuerzos para salvaguardar lo que se vive en los salones de baile con respecto a la guardia dorada y lo que se vive en los salones de baile con respecto a la nueva guardia, dividiendo esos esfuerzos para la parte de revitalización
de la proyección del swing y del bolero dentro de los espacios escénicos y dentro del cardio swing. Esas limitaciones nos van a permitir también conservar la cualidad, conservar el escenario en donde se validan los procesos de construcción del swing y del bolero a través del tiempo, y nos va a permitir también encontrar a aquellos actores que no están interesados dentro de la categoría de proyección como la parte escénica o del cardio, pero que son importantes dentro de la categoría de salvaguarda con respecto a la vieja guardia y a la tradicional nueva guardia, que entran dentro de este proceso de salvaguarda para precisamente poder identificar los elementos de inventario, por ejemplo, elementos de socialización, aquellos códigos, aquellos signos, aquellos elementos representativos que dan significado al swing criollo dentro de su contexto global, incluyendo el salón de baile y cómo se comportan aquellos portadores dentro del salón de baile, y que permiten también crear ese fortalecimiento hacia esa área de salvaguarda que nos va a dar un avance importante en la parte de documentación y de redirección de esfuerzos. Con la parte de revitalización entramos a ese proceso de categorización en la parte de proyección escénica y en la parte de cardio swing, porque amplía el panorama y permiten entonces la redirección de estrategias precisamente para el fortalecimiento de una forma responsable de la proyección de escenario en la parte de coreografía, en la parte de espectáculo, en la parte de competencia, que es una de las que más está dando en este momento, y que no quiere decir de que la gente que compita no está bailando swing, porque como lo vimos en el ejemplo de el tango, todas las áreas del disfrute eran tango, más tienen sus características particulares. Entonces, estamos hablando de que ese proceso de proyección y de ampliación del abanico de disfrute del swing criollo y del bolero criollo en estos nuevos escenarios permite también que otros actores que muy probablemente también participen dentro del ámbito social en los salones de baile tengan otra forma de proyectarse y que presenten otros elementos que van ligados al swing y al bolero criollo, pero dentro de una forma más estética, dentro de una forma más artística, y que no significa de que no estén bailando swing y bolero criollo. Entonces, la clasificación, y vuelvo y reitero, la clasificación o categorización de este tipo de formas de proyectar el swing y el bolero van a traer a la comunidad del swing, y nos va a traer también a los gestores culturales una forma más clara de cómo poder redirigir esfuerzos hacia esos procesos de salvaguarda y esos procesos de revitalización. Y también amplía el interés de más personas a la práctica de esta forma de baile, de esta manifestación cultural, porque también se le permite a esa persona ver un abanico de posibilidades ligadas a su disfrute, no solamente ligada al salón de baile, porque muchas personas tampoco ven al swing y al bolero como algo recreativo, puesto que tal vez en un salón de baile no lo disfrutan tanto como lo disfrutan tal vez en un escenario o en una puesta escénica. Will, ¿podrías encender de nuevo tu audio, por favor? Que se apagó por ahí. No te escuchamos en este momento. ¿Me escuchan? Sí, no, Ahora sí. sí, ya finalicé. Ah, excelente. Bueno, entonces es un buen momento porque nos queda un buen ratito como para compartir. Vamos a ver por dónde empezamos, porque realmente el tema se las trae. Yo sé que es algo de lo que tal vez se ha hablado muy poco, y precisamente porque hay como un cierto temor, tal vez un cierto recelo de tocar este tipo de temas, pero creo que la pregunta del bloque anterior sobre si es un buen momento viene como muy, muy a colación ahora. Pensando incluso en que hay un poco de resistencia a hablar del tema, la pregunta es la siguiente, ¿esa resistencia sería como un temor
o simplemente falta de información sobre qué significa la categorización y podríamos abordar o avanzar a ese siguiente paso de categorización simplemente con una formación, con una capacitación, con este tipo de espacios que realmente vienen como a traer la información más especificada, ¿verdad? Para que las personas la puedan entender y no simplemente vean el ejemplo de una categorización en otro país y no lo identifiquen en territorio propio. Entonces, básicamente esa es la consulta. ¿Podemos decir que ese recelo es simplemente por falta de información o existe alguna otra causa? Yo creo que más que una falta de información es ese elemento de identificar qué es lo que necesitamos en este momento para que podamos seguir los procesos de gestión sobre el swing y el bolero criollo. Evidentemente existe un temor muy, muy grande con respecto al cambio, como pasa en todos los procesos sociales, ¿verdad? En donde se cree que este cambio o esta categorización va a traer más bien una destrucción sobre el patrimonio, ¿verdad? Y esta puesta o esta propuesta sobre la mesa va a traer también un proceso de adaptación que va ligado a eso que vos mencionabas, ¿verdad? A la parte formativa, a la parte de educación, a que la gente entienda que la categorización no viene a sustituir lo que ya está hecho, sino que viene a aportar para poder, con más claridad, poder identificar qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y que todos los actores participen dentro de sus diferentes escenarios y dentro de sus diferentes espacios de una manera respetuosa, de una manera eh, tolerante y que todos nos veamos beneficiados de este proceso de disfrute de los derechos culturales que como parte de una comunidad. Claro, tal vez ahora que estamos en la parte de preguntas, sería bueno, ya que podríamos ampliar dejar de compartir la pantalla para que pudieran verte el 100%, digamos, y poder abordar esas otras preguntas. Mientras tanto, voy a ir formulando la otra. Vos hablaste de que el proceso de validación se da desde la comunidad, ¿cierto? Entonces, si fuera así, se vale experimentar con conocimiento de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, pero las personas que en este momento tienen algún temor, si podemos llamarlo de esa forma, a ser juzgados porque quieran hacer algún tipo de fusión, sabiendo obviamente lo que es de un ritmo y lo que es de otro, pero que sea realmente una fusión y no que un ritmo caiga sobre el otro, ¿verdad? Lo influencia un poco más, se vale. Entonces, experimentar, es esta la oportunidad, así se va dando el proceso. Sí, de hecho, todo el proceso relacionado con el swing y el bolero criollo entra dentro de un movimiento de experimentación. Si nos ponemos a ver desde el origen de la vieja guardia, en donde ellos empezaron a utilizar elementos de otro baile, ojo acá con esto, elementos del swing americano para poder interpretar, en este caso la cumbia, ahí estamos trayendo básicamente el ejemplo a la actualidad, ¿verdad? Estamos utilizando elementos de otros ritmos para poder aterrizarlos dentro del swing. Y esa parte que vos mencionabas es importante a partir del momento en el que nosotros empezamos la experimentación. Porque a diferencia de la Guardia Dorada, que tenía más libertad de experimentar porque no eran conscientes de lo que estaban construyendo, ahora sí se es consciente de lo que se está construyendo y que estamos trabajando con un patrimonio cultural. Entonces, a diferencia de la Guardia Dorada, tenemos una limitante importante y es que ya hay un precedente histórico que no solamente viene del 2012, sino que viene de otros elementos de la Guardia Dorada que ellos construyeron y que ahora nos invitan a no solamente experimentar, sino experimentar de una manera responsable, en donde si yo, por ejemplo, estoy metiendo una cargada, tengo que meterla desde la categoría de espectáculo, como lo acabamos de ver, tiene que tener una entrada, una salida y una ejecución pertinentes dentro del swing, ¿verdad? Entonces, no podemos llegar a meter, por ejemplo, una cargada que empieza con un estilo de salsa, la ejecutamos como salsa, cae como salsa y luego salimos a swing, porque ahí no estamos creando esa fusión. Ahí estamos, como vos decías,
cayendo un ritmo sobre el otro baile, un baile sobre el otro, perdón, y estamos entonces más bien tergiversando lo que realmente queremos lograr con la parte de fusión. Entonces, el fusionar requiere de experimentación, pero también requiere de una experimentación consciente de lo que se está haciendo y con lo que se está trabajando, que se está trabajando con patrimonio. También, en el caso del bolero criollo, se han visto, por ejemplo, la mezcla del tango, que se meten elementos del tango dentro del bolero criollo. Algunos han sido bien logrados y que incluso han sido adoptados y validados por la comunidad, y otros no, ¿verdad? Otros han sido simplemente puestos en escenario dentro de un contexto coreográfico, pero a la hora de aterrizarlo en un social o en un salón de baile no entran. Entonces no hay una validación del colectivo, que eso es importante, ¿verdad? La parte que se desarrolla en un escenario, para que entre y sea validado por el colectivo, tiene que pasar por un coladero, por decirlo así, o por un filtro ligado al salón de baile. Y es el colectivo mismo el que tiene que validar si ese elemento que se vio en una coreografía o en un espectáculo puede aplicarse y lo adoptan para el desarrollo social del patrimonio, o simplemente va a quedar como una puesta en escena dentro del material coreográfico. Bueno, entonces viene muy a colación la próxima pregunta, que es si, bueno, se vale experimentar cómo motivar a los portadores actuales a que realmente puedan innovar sobre el patrimonio. ¿Alguna estrategia o es simplemente como darles pie para que lo hagan y que no tengan temor a ser criticados, que yo pienso que es algo que muchos pueden estar sintiendo? Sí, bueno, dentro de los procesos de experimentación y dentro de los procesos de innovación siempre la crítica va a estar presente. Siempre van a haber personas que se encuentran en contra de lo que se está haciendo, siempre van a haber personas que se encuentran completamente en desacuerdo con lo que se quiere empezar a incursionar, pero como te digo, o sea, no es una persona, no es un bailarín, no es un subcolectivo, sino que es el colectivo grande, el general, de la comunidad del swing, es la que valida los procesos. Y ese proceso de experimentación dentro también de la prueba y error, ¿verdad? La experimentación nos dice que sí, puede que el experimento funcione, se aplique y entre, a como puede que el experimento falle y realmente no funcionó. Entonces, el miedo a experimentar o a innovar va a traer siempre o va a estar ligado siempre a la crítica, porque es parte de los procesos. Igualmente, cuando la Guardia Dorada empezó a experimentar, fue criticado, fue juzgado, fue discriminado, fue segregado, ¿verdad? Y pasó por un montón de elementos y de escenarios que en este momento, a pesar de todo eso, siguieron adelante, construyeron y ahora tenemos al swing y al bolero criollo. Pero la innovación va a estar presente siempre, puesto que el patrimonio se transforma constantemente con el contexto social, y esa innovación y esa experimentación va a ir ligada a un proceso de crítica y un proceso de validación. Y nosotros, dentro de nuestros espacios, también tenemos que entender de que el swing criollo y el bolero criollo es de todos. El patrimonio forma parte de un colectivo que forma parte de una identidad común y que lastimosamente no podemos imponer. Y digo lastimosamente porque si yo quisiera meter un paso, lo meto y digo que es mío y es parte del swing y se acabó, ¿verdad? Pero eso lastimosamente y gracias a Dios, no funciona así, ¿verdad? Excelente. Bueno, preguntan por aquí, ¿la categorización supone un objetivo diferente en su práctica y en su disfrute? Es una consulta específica. ¿Cómo, perdón? Que si la categorización supone un objetivo diferente en su práctica y en su disfrute. Es decir, que si, por ejemplo, si yo me dedico solamente a un swing que sea de competencia, eso tiene un objetivo diferente que si tengo que ejecutar el swing tradicional. Claro, sí, sí, van ligados a objetivos diferentes. Normalmente las personas que compiten para ganar algo, ¿verdad? Compiten para tener
una retribución, no necesariamente social, sino una retribución de reconocimiento a nivel de premio, a nivel de gremio como tal, ¿verdad? No a nivel social, porque a nivel social estamos hablando de que el disfrute social viene ligado a los salones de baile, a la parte tradicional y de vieja guardia. Pero cuando hablamos de competencia va ligada a un aspecto artificialmente construido del disfrute del swing por medio de una proyección o muestra escénica. Entonces, los objetivos son completamente diferentes porque va ligado, en el caso de la competencia, va ligado, por ejemplo, a un proceso de evaluación. Y ese proceso de evaluación me va a llevar a llegar a un primer, segundo, tercero o cuarto lugar. Y que el objetivo es ganar eso. Y después de que se logró la competencia, se cumplió el objetivo y terminó. La parte recreativa, por ejemplo, la parte más tradicional va ligada más a algo relajado, a algo más orgánico, al disfrute del swing como patrimonio dentro de un aspecto social. Entonces, no hay una retribución, no hay una retribución de premio, porque yo lo hago porque me gusta, lo hago eh, porque me siento bien haciéndolo, porque para mí es desestresante, porque para mí, entonces ahí entran otra serie de elementos que vienen como objetivo la parte más personal, cómo yo disfruto a nivel personal. Lo hago porque quiero desestresarme, lo hago porque quiero hacer ejercicio, lo hago porque me encanta bailar y me encanta salir a bailar swing, o lo hago desde la parte de escenario, en donde quiero proyectar el swing, por ejemplo, en una gira internacional, en donde es una proyección del patrimonio, y lo hago porque yo quiero proyectar el patrimonio a nivel internacional, quiero que se reconozca a nivel internacional. Entonces los objetivos van a cambiar de acuerdo a la categoría que yo realice o la práctica que yo haga dentro de los espacios. Claro, entonces la categorización podríamos decir que supone poner como en un menú de oportunidades para que cada persona lo disfrute y lo pueda ejecutar de la forma que más le apasione y de la forma que más lo disfrute. Exactamente. O sea, la categorización viene a abrirnos la posibilidad de que más personas disfruten el swing desde sus diferentes espacios y que no reciban, eh, y que no reciban esa crítica que siempre la van a recibir, pero me refiero que no reciban esa crítica injustificada de que lo que están haciendo no es swing y no es bolero, ¿verdad? Sino que más bien lo contrario, les permite a ellos justificar por medio de una categoría qué es lo que están haciendo con el swing y el bolero. Entonces, vamos a ver, ya a partir de si esta categorización empieza a entrar en vigencia, por decirlo de alguna manera, quiere decir que todas las personas o todas las agrupaciones que salgan a gira internacional a partir de este momento saben que su trabajo a nivel internacional es una proyección escénica, es un montaje escénico que va dentro de la parte coreográfica o la parte de espectáculo, dependiendo de cómo se haga esa proyección, pero se entiende de que está dentro de esa categoría. Entonces, cuando se proyecta con esa categoría. No se dice que es swing criollo. No, se dice que es swing criollo desde una proyección escénica. Es una proyección del swing criollo a cómo se maneja en un salón de baile. No es swing criollo, porque sabemos de que el escenario del swing criollo es en un salón de baile que no se va a poder trasladar hacia un espacio, hacia un escenario, ¿verdad? Entonces, empezamos a limitar, entre comillas, la forma de disfrutar sin y respetar los espacios de disfrute. Entonces, no sé si me di a entender, pero creo que es importante entender que dentro de los procesos de proyección y difusión del swing y el bolero criollo tenemos que tener una categorización para poder nosotros entender desde qué espacio se desarrolla el swing. Y a nivel de salvaguarda y revitalización, pues evidentemente esta clasificación nos va a aclarar el panorama para saber qué esfuerzos tenemos que hacer hacia qué áreas y qué estrategias tenemos que hacer hacia qué espacios para que se revitalice y se fortalezcan esos espacios o se salvaguarden, se preserven, se documenten y se transmitan estos otros.
Excelente. Bueno, vamos a ponerle un poquito de candela porque el tiempo apremia y todavía quedan muchas consultas por aquí. Vamos a ver, tururú, pregunta, ¿cuál debería ser el enfoque para un coreógrafo e incluso un juez con respecto a los tiempos del swing y bolero criollo? Al ser una base compuesta por 6 tiempos y además tener la variable de que los giros eh, pasa a ser de compás completo nuevamente. No sé si quieres que la lea, está un poquito larga, ¿verdad? Sí, Pero otra vez. la leo otra vez. ¿Cuál debería ser el enfoque para un coreógrafo o incluso un juez con respecto a los tiempos del swing y el bolero criollo? Al Ok, ser una base compuesta por 6 tiempos y además tener la variable de que los giros pasan a ser de compás completo nuevamente. ok, bueno, aquí primero el enfoque del coreógrafo va ligado completamente a la parte escénica, ¿verdad? Ya estamos hablando de que la proyección escénica va ligada a... Existen procesos y elementos ligados al montaje coreográfico que tienen que ver con la parte de musicalización y con la parte del diseño coreográfico a partir de la canción que estoy utilizando. Los 6 tiempos del swing se van a mantener en todas las categorías, ¿verdad? El hecho de que una categoría sea escenario y la otra sea tradicional no significa de que la tradicional va a llevar 8 tiempos y la de escenario 6. Eso no va a suceder. El swing tiene 6 tiempos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, tenemos que hacerlo desde un proceso consciente de entendimiento de la parte musical con respecto al montaje que estoy haciendo. Si bien es cierto, existen giros que presentan una extensión amplia a partir de una expresión amplia a partir de los colochos, por ejemplo, que algunos son muy largos, otros son muy cortos, no significa de que el tiempo se pierda. Recordemos de que, bueno, al menos una de las investigaciones que yo tengo, que es la investigación del swing sobre desplazamiento del tiempo 1, por ejemplo, o la degradación de impares del bolero, que es muy similar, que viene a explicar la parte del bolero criollo. Ahí dice que el desplazamiento del 1 me va a permitir a mí desarrollar giros extensos en donde se completen más de 6 tiempos, siempre y cuando cada 4 compases yo esté marcando con la pierna izquierda el 1. A partir de ahí, entonces, si yo desde los 4 compases marco el 1 y desarrollo una extensión de giro por medio de un colocho, por medio de un juego de brazos, en donde me abarque 5, 6, 7 compases, bueno, ya 7 compases es muy largo, ese colocho, pero bueno, entendiendo esto y entendiendo que yo cada 4 compases para justificar la utilización del tiempo musical con respecto a la música tengo que entrar al tiempo 1, puedo hacer un montaje coreográfico de acuerdo a los tiempos musicales. No me voy a salir del compás musical. Y me va a permitir también pegar otros elementos como instrumentación específica de un instrumento específico, sonidos que van ligados a una mezcla que tal vez me puedan alimentar el montaje coreográfico y me van a justificar a mí el montaje desde una forma profesional. ¿Por qué? Porque estoy utilizando de forma correcta el tiempo musical con respecto a los pasos que estoy ejecutando. Ok, excelente. Vamos con otra. Está, está un poco surtido en estas consultas hoy. ¿Puede un juez de otras categorías de danza calificar el swing criollo o debería tener alguna preparación adicional a los aspectos generales de danza que maneja? Sí, bueno, eso va a depender mucho de la competencia. Existen competencias en donde a nivel de rúbrica de evaluación manejan conceptos muy generales, en donde, por ejemplo, cualquier persona que sea trabajadora de la danza desde un aspecto profesional, llámese salsa, llámese ballet, llámese folclore, llámese contemporáneo, llámese lo que sea, va a entender los elementos de los que se está hablando y por ende va a poder hacer una evaluación. Pero cuando entramos en una competencia en donde la rúbrica es más específica, más detallada, cuando hablamos de cualidad, cuando hablamos de técnica, cuando hablamos de interpretación de movimientos, cuando hablamos de, por ejemplo, cómo rebota, cómo ejecuta el giro, cómo es la relación de pareja, cómo es el agarre, cómo funciona, por ejemplo, la improvisación en el swing con respecto al rebote y al tiempo musical. Ya cuando son detalles tan específicos como esos, sí necesita
el juez tener conocimiento del swing, necesita tener conocimiento del swing. Pero como te digo, va a depender de la competencia. Existen competencias muy generales en donde la rúbrica permite que especialistas de la danza puedan calificar swing, incluso un especialista de folclore pueda calificar otras áreas, siempre y cuando esa rúbrica le permita, bajo el conocimiento que él plantea, realizar esa evaluación. Ok, excelente. Dicen por aquí, creo importante que haya una competencia oficial de swing criollo. ¿Cómo podría manejarse con el fin de no generar división en el gremio, sino más bien que conlleve a la superación y elevar la calidad en cuanto a los diferentes exponentes en el medio? Bueno, evidentemente comparto la idea, el swing y el bolero necesitan una competencia especializada en estos bailes. Y creo que parte de la identificación, para no crear división dentro de esta competencia, esta categorización aclara muchísimas dudas, porque nos permite entender y nos permite detallar qué categorías existen y cómo funcionan esas categorías. Eh, Evidentemente, parte de la competencia para que funcione tiene que haber una clara reglamentación, tiene que haber una parte logística completamente transparente, en donde todos los participantes tengan conocimiento de qué se está evaluando, cómo se está evaluando, quién está evaluando y por qué se está evaluando así. Y a partir de ahí, incluso yo apostaría hasta por crear una rúbrica que esté validada por la gente. O sea, que los mismos participantes creen la rúbrica y que a partir de ahí se generen las categorías y se genere la forma de evaluar. Porque a nivel histórico el swing y el bolero han tenido una serie de contratiempos ligados a la competencia, principalmente porque son competencias no profesionales en el sentido de que la parte de organización no es la más adecuada y donde no existe seriedad ni responsabilidad sobre la misma. Entonces, el resfrío hacia la parte competitiva tiene que ver mucho precisamente a esas malas experiencias ligadas a la competencia, pero que con el desarrollo de una propuesta seria y responsable podría traer de nuevo a la gente el interés hacia la parte competitiva, especialmente ligada al swing y al bolero, ¿verdad? O con una competencia especializada hacia el swing y el bolero. Perfecto. Vamos a ir cerrando, ya casi se nos va a agotar el tiempo, pero hay dos preguntas más. En realidad yo quisiera como resumírtelas y que con eso pudiéramos concluir la parte de las preguntas y que luego nos dieras como ya un cierre, ¿verdad?, de la charla. Preguntan por aquí, ¿cómo fue el proceso de categorización de otros patrimonios o de otros tipos de baile, por ejemplo, como el tango? Pero lo que quiero es que unamos esa a la pregunta de quién debe liderar este proceso de categorización, porque teniendo el ejemplo em, de un baile que ya pasó por ese proceso, tal vez podemos obtener la respuesta a esa segunda pregunta que plantean por aquí. Si el proceso de validación y de identificación de categorías, bueno, primero hablemos de la identificación de categorías. La identificación de categorías se realiza por medio del análisis del colectivo. ¿Cómo se realiza ese proceso? Bueno, primero se hace un mapeo de cuáles son los espacios en este momento en donde se disfruta el swing y el bolero criollo. A partir de ese mapeo, se identifican aquellos dentro de esas categorías identificadas, aquellos elementos que logran traer una representación importante y que por ende funcionan para una categoría. Porque no todos los disfrutes funcionan como categoría porque tal vez no está masificada la representación dentro del escenario, dentro de ese escenario. Entonces, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo imaginario, ¿verdad? En donde el swing vamos a ver, resulta que el swing criollo se empieza a bailar en las iglesias, ¿verdad? Es un ejemplo imaginario. El swing criollo se empieza a bailar en las iglesias o se empieza a bailar en una iglesia, ¿ok? Pero solamente se baila en una iglesia y solamente participa un grupo pequeño, muy, muy reducido,
de miembros de la comunidad dentro de esa iglesia. ¿Eso significa que existe esa categoría? No necesariamente, porque la masificación del disfrute de la categoría es lo que permite identificarla como categoría. Entonces, ¿por qué la competencia es una categoría? Porque hay gran cantidad de personas dentro de la comunidad que participan de la competencia. Si hablamos del espacio coreográfico, el espacio escénico, cualquier cantidad de grupos en este país y de personas en este país participan del espacio o disfrutan del espacio escénico para poder bailar swing y bolero criollo. Y evidentemente los salones de baile son primordiales porque todos los miembros de la comunidad participan de ese espacio. Entonces, la categorización va ligada a un mapeo y a un análisis de los diferentes espacios en donde se disfruta el swing, pero no necesariamente todos los espacios que se identifiquen van a servir para una categoría. Pueden ser una subcategoría, como funciona, por ejemplo, en la parte escénica con respecto al espectáculo, con respecto a las competencias y con respecto a la parte coreográfica. Y la validación de esas categorías tiene que ser por parte de la comunidad, no hay otra. La comunidad es la que tiene que validar las categorías y a partir de ahí entrar en un proceso de asimilación y de responsabilidad, como lo mencioné anteriormente, para que cada uno de los portadores que trabaja dentro de una categoría específica exprese esa participación dentro de esa categoría para que entre dentro de la responsabilidad que necesitamos para que se delimiten esos espacios. Excelente. Bueno, sin duda, este tema es apenas la puntita del iceberg, ¿verdad? Que nos va a dar como para hacer muchas más charlas, incluso compartir experiencia con otras personas que ya hayan vivido ese tipo de procesos. Will, para concluir entonces, tal vez unos 30 segundos quisieras darnos ya como el cierre de esta charla, por favor. Sí, claro. Bueno, primero muchísimas gracias por permitirme poner en la mesa esta propuesta, porque es una propuesta que evidentemente va a pasar por un proceso de validación, como lo mencioné, por un proceso de reconstrucción de la misma propuesta, en donde lo más importante aquí es traer a la actualidad lo que se está viviendo dentro de la proyección del swing y el bolero. No podemos quedarnos con lo que se vivió hace 40 años. En este momento existen otros elementos que van a permitir el disfrute desde otros escenarios del swing y del bolero criollo. También esto nos va a permitir aclarar y limitar para redireccionar los esfuerzos ligados a la salvaguarda y a la revitalización del swing y el bolero criollo, que siento que en este momento son súper importantes, principalmente porque estamos entrando en una etapa en donde las nuevas tecnologías permiten el disfrute de una manera diferente del patrimonio y en donde están apareciendo diferentes espacios riquísimos para disfrutar y que nos va a permitir subir un escalón a partir de esta propuesta hacia un escenario más amplio de cómo se disfruta el swing y el bolero, que ya lo han vivido otras manifestaciones culturales de forma exitosa y que evidentemente esa categorización va a venir con ciertos riesgos que hay que asimilar, pero que hay más oportunidades que limitantes a la hora de poder ponerlo en la mesa. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. También, si alguno quisiera profundizar en el tema, con todo gusto, se pueden comunicar y hablamos al respecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, William, por este excelente análisis, contextualización y, por supuesto, por la propuesta demarcando una ruta para la categorización del swing criollo. Sin duda, van a venir muchos espacios como estos para poder seguir analizando el tema. También muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros durante esta transmisión y que han permanecido hasta el final. Realmente nos sentimos muy contentos. Les invitamos a que puedan darle me gusta a la página del Centro de Capacitación Las Tablas y de nuestra página hermana, Embajadores del Swing Criollo, y que se suscriban al canal de YouTube de Embajadores del Swing Criollo para que puedan seguir disfrutando de los contenidos que vamos a seguir creando y que próximamente les vamos a anunciar por esta misma página o por la de Embajadores del Swing Criollo.
Gracias también a mis compañeros que están tras bambalinas, Jonathan Meneses, que se ha encargado de toda la parte técnica y de imagen, todos los adornitos que ustedes ven por aquí, él es el encargado y el creativo. Y también a Carlos Soto por estar pendiente de toda la parte de interacción en redes sociales. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y también a que puedan, anuncio muy importante, apoyar mañana la Teletón por la Cultura, sábado 30 de mayo, que podamos apoyar a los colegas que realmente la están pasando mal y que podamos seguir dándoles una motivación y un aliento para que ellos puedan seguirnos entreteniendo, divirtiéndonos y compartiendo y revitalizando el arte. Mi nombre es Nandayure León, soy miembro de la Red de Embajadores del Swing Criollo. Muchísimas gracias y buenas noches. Bienvenidos.